¿Ya has alquilado la casa que te di? La pregunta de mi suegra Dorothy cortó el aire del almuerzo dominical como una cuchilla afilada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi esposa Jennifer dejó de masticar a mitad de la bocanada, mi cuñado Brad casi se atraganta con el vino y mi cuñada Lisa dejó caer el tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sentado a la cabecera de la mesa como un acusado esperando el veredicto. ¿Qué casa? Las palabras salieron de mi boca como un susurro ronco. Dorothy frunció el ceño, su expresión confusa transformándose rápidamente en algo mucho más serio. La casa de 3 habitaciones en Maple Street que compré para ti y Jennifer hace 2 años. $200,000 que transferí directamente a vuestra cuenta. Me llamo Tony, tengo 32 años, y en ese preciso momento sentí que mi mundo se derrumbaba. Porque yo nunca, ni una sola vez, había visto un centavo de ese dinero, y mucho menos había vivido en ninguna casa de Maple Street. Mi mente recorrió los últimos 2 años. Jennifer y yo todavía vivíamos en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en la parte más barata de la ciudad. Yo todavía tenía 2 trabajos, carpintero durante el día y camarero 3 noches a la semana, para pagar nuestras facturas básicas. Jennifer todavía se quejaba de que no teníamos dinero para salir a cenar o hacer viajes como la pareja perfecta que eran Brad y Lisa. Dorothy, dijo Jennifer rápidamente, con voz temblorosa, quizás deberíamos hablar de esto en privado. Nada en privado, interrumpió Dorothy, dando un golpe en la mesa que hizo temblar los platos. Quiero saber ahora mismo dónde está la casa de mi yerno. Fue entonces cuando Brad habló, con voz baja y tensa, usaron el dinero para pagar mis deudas de inversión. El mundo se detuvo. El aire se quedó atrapado en mis pulmones mientras las palabras de mi cuñado resonaban en la sala. Deudas de inversión. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana, dormía 4 horas por noche y Jennifer se quejaba de que nunca tenía tiempo para ella. Ellos estaban usando $200,000 de mi suegra para cubrir las pérdidas de Brad en el mercado de valores. Dorothy se levantó lentamente. A sus 73 años, ella seguía siendo una presencia imponente cuando estaba furiosa. $200,000, dijo ella, cada palabra cortante como cristales rotos. $200,000 que eran para darles a Tony y Jennifer la oportunidad de formar una familia con dignidad, en lugar de que Tony se matara trabajando. Jennifer finalmente encontró su voz. Aunque temblaba, mamá, Brad tenía problemas graves. Había gente cobrando deudas. No teníamos otra opción. No tenían otra opción. La voz de Dorothy subió una octava. La opción era decirme la verdad en lugar de mentir y dejar que Tony sufriera. Miré a Jennifer, mi esposa desde hacía 5 años. La misma mujer por la que me levantaba a las 5 de la mañana todos los días para prepararle el café antes de irme a trabajar. La misma que se quejaba de que nuestro apartamento era demasiado pequeño, de que nunca íbamos a restaurantes caros, de que ella se merecía una vida mejor. La misma que sabía, todos los días, que me estaba matando a trabajar pensando que no teníamos ayuda de nadie. ¿Desde cuándo?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Desde cuándo sabéis de las deudas de Brad? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Si estás siguiendo esta explosiva revelación familiar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación mostrará cómo una mentira puede destruir no solo un matrimonio, sino toda una familia. Porque en ese momento, mirando los rostros culpables a mi alrededor, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. Si me habían mentido sobre $200,000 durante 2 años, ¿sobre qué más me habían mentido? La explosión que siguió a mi pregunta fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Jennifer se levantó tan bruscamente que tiró la copa de vino tinto, creando una mancha escarlata que se extendió por el mantel blanco como sangre fresca. Brad, ¿por qué has dicho eso?, gritó ella, con la voz quebrada por la desesperación. Porque ya no puedo seguir mintiendo, respondió Brad, pasándose las manos por el pelo oscuro. Míralo, Jennifer. Mira lo que le hemos hecho a nuestro propio cuñado. Y eso fue exactamente lo que hicieron todos, mirarme. Allí estaba yo, sentado, con 32 años y pesando 65 kilos, cuando debería haber pesado al menos 80. Mi camisa azul de trabajo, la misma que usaba los fines de semana porque era una de las pocas que tenía, colgaba de mi cuerpo como un espantapájaros. Las profundas ojeras bajo mis ojos contaban la historia de meses durmiendo 4 horas por noche entre 2 trabajos. Dorothy se acercó a mí y me tocó el hombro con una delicadeza que casi me hizo derrumbarme. Cuéntamelo todo, Tony. Desde el principio. Entonces se lo conté.
Le hablé de levantarme a las 5 de la mañana para llegar a la obra a las 6, cargar vigas de madera y placas de yeso durante 8 horas bajo el sol abrasador de Colorado. Sobrecorrer a casa, darme una ducha rápida y llegar al bar a las 6 de la tarde para trabajar hasta las 2 de la madrugada sirviendo bebidas a universitarios borrachos. Sobre llegar a casa demasiado agotado para siquiera hablar con Jennifer. ¿Te acuerdas de la semana pasada cuando me preguntaste si estaba comiendo bien? Le pregunté a Jennifer, alzando la voz. Te dije que sí porque me daba vergüenza admitir que estaba cenando fideos instantáneos por cuarta vez en una semana porque no me quedaba dinero después de pagar las facturas. Mi suegro intentó intervenir. Tony, hijo, si nos hubieras dicho que estabas pasando por dificultades. Se lo dije. La explosión salió de mí con una fuerza que me sorprendió. Les llamé en octubre del año pasado, llorando, suplicando ayuda porque no podía pagar el alquiler. ¿Saben lo que me dijeron? Los hombres de verdad encuentran una solución. Busca un tercer trabajo. El silencio en la sala era ensordecedor. Y tú, Jennifer, continué, volviéndome hacia mi esposa. Cuando te llamé en diciembre porque se me rompió la bota de trabajo y estaba trabajando en la nieve con los calcetines mojados todos los días, me dijiste que estaba siendo dramático y que debía aprender a administrar mejor nuestro dinero. Dorothy volvió a golpear la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. Mientras tanto, vosotros estabais recibiendo $200,000 de mi dinero. Dinero que era específicamente para él. Brad finalmente encontró el valor para hablar de nuevo. No era solo el dinero de la casa, abuela Dorothy. Se me heló la sangre. ¿Qué más? Tony nunca tuvo problemas con el dinero para los gastos básicos, dijo Jennifer rápidamente. Siempre. Siempre que, la interrumpió Brad, mirándome con ojos llenos de culpa. ¿Siempre le hemos mentido? La abuela Dorothy no solo envió $200,000 a casa, Tony. Ella envía $1,500 cada mes desde hace 2 años para ayudar con los gastos de la pareja joven. Las matemáticas me golpearon como un puñetazo en el estómago. 1,500 al mes durante 2 años. $36,000. $236,000 en total, mientras yo literalmente me moría de hambre. Trabajaba hasta enfermarme y dormía en el suelo del salón porque no podíamos pagar una cama mejor. Tony. La voz de Brad temblaba. ¿Te acuerdas de aquella vez que te desmayaste en el trabajo en la obra? Cuando dijiste que había sufrido una insolación. Lo recordaba perfectamente. Había sido en julio. No había comido nada en 18 horas porque había gastado el último dinero en la factura de la luz, que estaba atrasada. Estábamos en Las Vegas, susurró Brad, celebrando que había recuperado $20,000 en una apuesta de póker. Gastamos $3,000 de tu dinero en ese viaje. Cada revelación era como recibir un martillazo. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hasta la ventana del comedor. Afuera, el tranquilo barrio suburbano parecía normal, pacífico. Los niños jugaban en la calle, familias comunes con problemas comunes. Hay más, dijo Brad detrás de mí. Cerré los ojos con fuerza. Brad, intentó silenciarlo Jennifer. No, Jennifer. Él se merece saberlo todo. Brad respiró hondo. Tony, ¿te acuerdas de cuando llamaste en Navidad para preguntar si podías venir a cenar con nosotros y te dijimos que íbamos a viajar? Me volví para mirarlo. Lo recordaba perfectamente. Pasé la Navidad solo en nuestro apartamento vacío, comiendo sándwiches de mantequilla de maní y viendo reposiciones de películas antiguas en la televisión. No viajamos. Estábamos aquí. Pero yo había perdido una apuesta muy grande y había gente peligrosa buscándome. Vinieron a nuestra casa. Jennifer y yo pensamos que sería arriesgado que estuvieras aquí, así que me dejasteis solo en Navidad para proteger al hermano que causó el problema, dije con una voz extrañamente tranquila. Interesante decisión. Dorothy se acercó a Jennifer y Brad, erguida a pesar de sus 73 años. Tenéis 5 minutos para explicarme exactamente dónde está cada centavo de ese dinero. Y si descubro que me han mentido en algo, no volverán a ver un centavo mío. Jennifer miró a Brad, que asintió con lágrimas en los ojos. Las apuestas comenzaron en el último año de la universidad de Brad. Comenzó Jennifer con voz vacilante. Cosas pequeñas, apuestas deportivas online. Cuando él se graduó y comenzó a trabajar, las apuestas se hicieron más grandes. El primer año que nos casamos, continuó Brad, perdí $40,000 en inversiones arriesgadas. No se lo contamos a la familia porque pensamos que era solo una mala racha.
Fue entonces cuando usasteis por primera vez el dinero de Tony, dijo Dorothy, y no era una pregunta. Íbamos a devolverlo, dijo Jennifer desesperadamente. Pensamos que Brad aprendería la lección, que dejaría de hacerlo después de un susto serio. Pero él siguió apostando, y ustedes siguieron usando mi dinero para pagar sus deudas, dije, volviéndome de nuevo hacia la ventana. Durante 2 años. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana. La ironía era demasiado amarga. Brad, que siempre había sido tratado como el hijo perfecto que nunca había tenido que trabajar un solo día en su vida, estaba destruyendo su propia vida con las apuestas. Mientras yo, el cuñado olvidado, me mataba trabajando para sobrevivir. Y nuestra familia decidió salvar al adicto dejando que el trabajador pasara necesidades. Tony, dijo Jennifer con voz entrecortada. Nunca quisimos que lo supieras. Pensamos que podíamos resolverlo todo sin involucrarte. ¿Sin involucrarme? Me volví hacia ella, sintiendo una fría ira extendiéndose por mi pecho. Jennifer, yo estaba involucrado desde el primer día que pasé hambre para pagar nuestras facturas. Estaba involucrado cada vez que trabajaba enfermo porque no podía perder un día de sueldo. Estaba involucrado cada vez que lloraba solo en mi habitación porque no entendía por qué mi propia familia no me ayudaba. Dorothy nos miró a cada uno por turno y luego se dirigió a Brad. ¿Cuántas veces has estado en tratamiento? 3 veces, respondió Brad en voz baja. La primera fue cuando Tony y Jennifer se casaron. La segunda fue el año pasado. Ahora estoy en la tercera, haciendo terapia 2 veces por semana. Pagándola con el dinero de tu cuñado, observó Dorothy. El peso de todo aquello empezaba a ahogarme. 2 horas antes pensaba que a mi familia simplemente no le importaba. Ahora descubría que les importaba lo suficiente como para robarme el futuro para salvar a Brad. Tengo que irme de aquí, anuncié, caminando hacia la puerta. Tony, espera, intentó seguirme Jennifer. No me detuve. En la puerta, me volví una última vez. Han tenido 2 años para decirme la verdad. 2 años viéndome luchar, sufrir, y nunca pensaron que merecía saber qué estaba pasando con el dinero que Dorothy me enviaba. Cogí mi chaqueta y salí, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Afuera, el aire fresco de octubre me ayudó a respirar de nuevo mientras caminaba por las calles familiares de mi infancia. Una pregunta martilleaba en mi cabeza. Si me habían mentido sobre esto, ¿qué otras cosas me estaban ocultando? Y lo más importante, ¿cómo haría para que pagaran por cada momento de sufrimiento innecesario que me habían causado? Caminé durante 2 horas por las calles del barrio donde crecí, con mi mente procesando cada revelación como un ordenador tratando de descifrar un código complejo. $236,000. 2 palabras que cambiaron por completo mi comprensión de los últimos 2 años. Cada dolor de estómago causado por el hambre, cada turno doble que me dejaba mareado de cansancio, cada noche que lloré solo en el apartamento pensando que mi familia me había olvidado. Todo era mentira. Cuando finalmente me detuve, estaba frente al antiguo parque donde Jennifer y yo tuvimos nuestra primera cita. Irónico. Incluso allí, los recuerdos ahora parecían contaminados por el descubrimiento de que ella siempre supo que yo estaba sufriendo innecesariamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer. Tony, por favor, llámame. Necesito explicarte todo. Lo borré sin responder. Otra vibración. Dorothy, hijo, vuelve a casa. Podemos resolver esto en familia. También lo borré. Un tercero. Brad, Tony, tienes que entender que hicimos lo que creíamos mejor. 7 mensajes en 15 minutos. Ahora querían hablar. ¿Dónde estaba esa urgencia por comunicarse cuando yo le suplicaba ayuda? Me senté en un banco junto al parque y llamé a mi mejor amigo, Jaque. Tony, tío, ¿estás bien? Suenas raro. Jaque, ¿puedes venir a recogerme? Estoy en el parque de Elm Street. ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Pensaba que estabas almorzando con la familia de Jennifer. Es una larga historia. Puedes venir. Ya voy. Mientras esperaba a Jaque, las piezas seguían encajando en mi cabeza. Recordé que Jennifer solo me había visitado en el trabajo 2 veces en 2 años. En ambas ocasiones, parecía nerviosa, distraída, siempre mirando su celular. En ese momento pensé que estaba ocupada con su trabajo en la inmobiliaria. Ahora lo entendía. Estaba lidiando con la presión de ocultar $200,000 robados. La ironía era cruel. Mientras yo cargaba vigas de madera para pagar nuestras cuentas, Jennifer estaba usando mi dinero para financiar las inversiones arriesgadas de Brad.
Mientras yo dormía 4 horas por noche entre 2 trabajos, ella estaba en los casinos de Las Vegas jugando con los recursos que deberían estar dándome la misma vida digna que Dorothy había planeado. Jake llegó en 40 minutos, conduciendo su ruidoso Honda Civic azul. Sube, tío. Parece que has visto un fantasma. Me metí en el coche y se lo conté todo durante los 45 minutos que tardamos en llegar a mi apartamento. Jake conducía en silencio, soltando algún «tío, no me lo puedo creer», cuando llegaba a las partes más absurdas. A ver si lo entiendo, dijo él cuando llegamos al edificio de mi apartamento. Tu familia le robó $236,000 a tu suegra, que eran específicamente para ti, se lo gastaron todo pagando las deudas de inversión de Brad y te mintieron durante 2 años mientras tú casi te morías de hambre. Básicamente eso. Y solo te lo contaron porque tu suegra preguntó delante de todo el mundo por el dinero. Exacto. Jake negó con la cabeza. Tío, eso es un delito. Literalmente, un delito. Subimos a mi apartamento en el 3er piso. El contraste era impactante después de lo que había descubierto. Muebles baratos, nevera casi vacía, facturas apiladas en la mesita del salón. Todo eso mientras $200,000 que eran míos financiaban la cómoda vida de Jennifer y las apuestas arriesgadas de Brad. Jake, dije, sentándome en mi estrecha cama. ¿Crees que soy idiota por no haber sospechado nunca? Tío, confiabas en tu mujer. Eso no te hace idiota, te hace humano. Él se sentó en la silla del ordenador. La cuestión es, ¿qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta. Durante 2 horas caminando por las calles, me concentré en el shock, en la traición, en la cruel matemática de los $236,000. Pero Jake tenía razón. La cuestión ahora era actuar. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere llamar a la policía. Otra parte solo quiere cortar todo contacto con ellos para siempre. ¿Y Dorothy? Recordé la expresión de mi suegra cuando se supo la verdad. 73 años, pero aún intimidante cuando se enfadaba. Ella estaba más que enfadada. Estaba decepcionada. Y eso era peor. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Dorothy. Contesta, dijo Jake. Al menos ella no te ha mentido. Hola, Tony. ¿Dónde estás? Jennifer está aquí montando un drama, diciendo que te has escapado y que está preocupada. Estoy en mi apartamento. Y no me he escapado, solo me fui antes de decir algo de lo que me arrepentiría después. Inteligente. Hubo una pausa. Tony, tengo que contarte algunas cosas. Cosas que descubrí después de que te fueras. Se me hizo un nudo en el estómago. Hay más. Mucho más. Pero no te lo voy a contar por teléfono. ¿Tienes algún compromiso mañana por la tarde? Tengo que trabajar en la obra, pero puedo faltar. No, no faltes al trabajo por este lío. Ya te han hecho bastante daño. Su voz era firme. Estás libre el miércoles por la tarde después de las 2. Perfecto. Te recojo en tu apartamento a las 2:30. Tenemos que hablar largo y tendido. Después de colgar, Jake me miró expectante. Hay más, dijo. No sé qué, pero por el tono de voz de Dorothy, lo que hemos descubierto hoy es solo la punta del iceberg. Pasé toda la noche despierto, mirando el techo de mi habitación e intentando imaginar qué otras mentiras había contado mi familia. Si habían mentido sobre $236,000 durante 2 años, ¿sobre qué más estaban mintiendo? El lunes por la mañana, me desperté con una extraña claridad. Mientras me preparaba para otro día cargando vigas en la obra, tomé una decisión. Ya no sería la víctima pasiva de esta historia. Jennifer había elegido a Brad en lugar de a mí. Había elegido mentir en lugar de pedir ayuda con honestidad. Había elegido hacerme sufrir para proteger a su problemático hermano. Ahora era mi turno de tomar decisiones. Primera decisión, documentarlo todo. Cada mensaje, cada llamada, cada intento por parte de ellos de minimizar o justificar lo que habían hecho. Segunda decisión, averiguar exactamente cuánto daño habían causado. No solo económicamente, sino también académicamente, emocionalmente y físicamente. Tercera decisión, decidir cómo iban a pagar por ello. Porque una cosa sabía con certeza, iban a pagar. Mientras me cepillaba los dientes, miré mi reflejo en el espejo. El rostro demacrado, las ojeras, el aspecto de alguien mucho mayor que 32 años. 2 años de sufrimiento innecesario escritos en mi piel. Pero detrás del cansancio, vi algo nuevo.
Una fría determinación que nunca antes había estado allí. Jake tenía razón en una cosa, aquello era un delito. Y los delincuentes deben afrontar las consecuencias. En la obra, por primera vez en meses, no me sentí agotado cargando con las vigas de madera. Cada movimiento estaba alimentado por una energía diferente. La energía de alguien que por fin entendía que le habían engañado y había decidido hacer algo al respecto. Mi supervisor, Carlos, notó la diferencia. Tony, tío, hoy estás diferente. Menos, no sé, menos destrozado. Estoy bien, Carlos. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Durante la pausa para comer, mientras me comía mi sándwich de mantequilla de cacahuete, irónicamente, el mismo que comía cuando pensaba que no teníamos dinero, empecé a hacer una lista en el móvil. Una lista de preguntas que Dorothy respondería el miércoles. Una lista de pruebas que tenía que reunir. Una lista de personas que podrían ayudarme. Y, en la parte superior, una sola pregunta que martilleaba en mi cabeza. Si Jennifer estaba dispuesta a robarme $236,000, ¿qué otras traiciones sería capaz de cometer? La respuesta a esa pregunta llegaría antes de lo que imaginaba. Porque el miércoles a las 2:30, cuando Dorothy me contara mucho más sobre lo que había descubierto, finalmente entendería que no era solo mi dinero lo que me habían robado. Era toda mi vida. El miércoles a las 2:30 en punto, Dorothy estaba en el estacionamiento de mi edificio conduciendo su Mercedes clase C negro. A sus 73 años, ella todavía conducía con la precisión de alguien que había construido un imperio desde cero y nunca había perdido el control de nada. Entra, Tony. Tenemos mucho que discutir. Mientras salíamos de la ciudad, una sola pregunta martilleaba en mi cabeza. Si Jennifer había mentido sobre $236,000 durante 2 años, ¿qué otras traiciones era capaz de cometer? Dorothy condujo en silencio durante los primeros 15 minutos, con las manos firmes al volante. Hoy, su postura irradiaba una fría determinación que me dejaba curioso y nervioso al mismo tiempo. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando pasamos por la señal que indicaba la salida de la ciudad. A un lugar donde podamos hablar sin interrupciones, respondió ella, con la mirada fija en la carretera. Jennifer ha intentado llamarme 17 veces desde el domingo. Su madre se presentó ayer en mi casa llorando, suplicándome que entendiera su situación. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Y lo entendiste?, pregunté. Dorothy soltó una risa amarga. Oh, lo entendí mucho mejor de lo que ellos imaginan. Llegamos a un pequeño restaurante de carretera a unos 30 kilómetros de la ciudad. El tipo de lugar donde los camioneros paran a comer tarta de manzana y beber café fuerte. Dorothy eligió una mesa en el rincón más apartado y pidió 2 tazas de café. Tony, comenzó ella, sacando una carpeta de cartón de debajo del brazo. Lo que voy a mostrarte ahora será difícil de digerir, pero mereces saber toda la verdad. Ella abrió la carpeta y sacó una pila de extractos bancarios. Después de que se fueron el domingo, llamé a mi contador y le pedí que revisara todas las transferencias que hice a Jennifer en los últimos 5 años. ¿5 años?, pregunté con el corazón acelerado. Los $236,000 que descubrimos el domingo eran solo lo que envié específicamente marcado como casa para Tony y Jennifer, y gastos de la pareja joven, continuó ella, deslizando los papeles por la mesa. Pero hubo otras transferencias. Muchas otras. Cogí los extractos con manos temblorosas. La primera página mostraba una transferencia de $15,000 en diciembre de 2019, marcada como emergencia médica, Jennifer. ¿Qué emergencia médica?, pregunté. Según Jennifer, ella había tenido complicaciones después de una cirugía ginecológica y necesitaba tratamiento especializado que no cubría el seguro médico. Pasé la página. Otra transferencia en marzo de 2020, $12,000 marcados como reparaciones urgentes en el apartamento de Tony y Jennifer. Jennifer nunca se sometió a una cirugía ginecológica, dije, recordándolo perfectamente. Y nuestro apartamento nunca necesitó reparaciones por valor de $12,000. Página tras página de transferencias. $20,000 para problemas con el coche de Tony, $15,000 para curso de especialización profesional para Jennifer, $18,000 para equipamiento para el trabajo de Tony en la obra. La última entrada me hizo atragantarme. $40,000 transferidos solo 3 meses antes, marcados como entrada para la casa propia, Tony y Jennifer. Entrada para la casa propia. Mi voz salió como un susurro. Dorothy asintió con gravedad. Según Jennifer, por fin habían encontrado la casa de sus sueños y necesitaban la entrada urgentemente.
Rápidamente sumé los números en mi cabeza. Además de los 236.000 que me habían robado, había al menos otros 120.000 en falsas emergencias. $356.000, dijo Dorothy, leyendo mis pensamientos. En 5 años. Me recosté en la silla, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dorothy, eso es literalmente un fraude. Lo sé. Su voz era tranquila, pero había algo peligroso en sus ojos. Y hay más. Ella sacó otro conjunto de papeles de la carpeta. Llamé a algunos contactos que tengo en el mercado inmobiliario. Gente que conozco desde hace décadas. Les pregunté por Jennifer, por cómo le iban los negocios en la inmobiliaria. Jennifer trabajaba como agente inmobiliaria y siempre me hablaba de sus exitosas ventas y sus generosas comisiones. Jennifer no ha cerrado ni una sola venta en los últimos 18 meses, dijo Dorothy. La inmobiliaria la despidió en octubre del año pasado por bajo rendimiento. Ella ha estado trabajando a tiempo parcial en una tienda departamental en el centro comercial desde entonces. Las piezas encajaron con dolorosa claridad. No se trataba solo de Brad y sus deudas de inversión. Jennifer también estaba mintiendo sobre tener una carrera exitosa, viviendo exclusivamente de mi dinero mientras yo me mataba trabajando en 2 empleos. ¿Hay más?, pregunté, sin estar seguro de querer saberlo. Dorothy cogió el móvil y me enseñó una conversación por mensajes. Jennifer me envió esto anoche. Leí los mensajes con creciente incredulidad. Mamá, Tony está siendo muy dramático con toda esta situación. Ya sabes cómo se pone cuando está estresado por el trabajo. Brad realmente necesita nuestra ayuda ahora. Está haciendo muchos progresos en la terapia. Quizás podríamos hablar de reducir lo que le damos a Tony a $1,000 al mes, solo hasta que Brad se estabilice. Tony ni siquiera necesita tanto dinero. Es joven y fuerte, puede trabajar más si es necesario. Terminé de leer y devolví el móvil, con la ira creciendo dentro de mí como un fuego alimentado con gasolina. Ella todavía quiere quitarme mi dinero para dárselo a Brad, dije, con la voz temblorosa por la rabia. Ya no, dijo Dorothy con firmeza. Ni un centavo más. Pasamos la siguiente hora haciendo planes. Dorothy ya había hablado con su abogado sobre las opciones legales. Aunque técnicamente podía demandarlos por fraude, sería difícil demostrar que el dinero era específicamente mío, ya que las transferencias se hicieron a Jennifer como intermediaria. Pero hay otras formas de hacer justicia, dijo Dorothy, con los ojos brillantes de determinación. Y algunas de ellas dolerán mucho más que un juicio. ¿Qué tienes en mente? Si estás siguiendo esta historia de traición familiar y quieres descubrir cómo la justicia puede tomar formas inesperadas, no olvides suscribirte al canal, porque la venganza que se está tramando te sorprenderá incluso a ti. Primero, dijo Dorothy, necesito que lo documentes todo. Cada mensaje que te han enviado, cada llamada, cada interacción desde el domingo. Si intentan minimizar o negar lo que han hecho, quiero pruebas. Cogí mi móvil y le mostré las 42 mensajes sin leer de Jennifer y Brad desde el domingo. Ya lo estoy haciendo. Bien. Segundo, quiero que me cuentes exactamente cómo estos 5 años han afectado a tu salud, tus perspectivas profesionales, tu vida personal. Todo. Pasé los siguientes 20 minutos contándole cada detalle. Cómo había perdido peso hasta llegar a un peso peligrosamente por debajo de lo normal. Cómo mi productividad en la obra había disminuido porque siempre estaba agotado. Cómo había perdido oportunidades de ascenso porque no podía hacer cursos de formación trabajando 60 horas a la semana. Cómo mi relación con Jennifer se había deteriorado porque nunca tenía energía para nada más que trabajar y dormir. Dorothy lo anotaba todo en un cuaderno, con el rostro cada vez más sombrío a medida que se revelaban los detalles. Tercero, dijo cuando terminé, quiero que aceptes algo que te voy a proponer, aunque al principio te parezca excesivo. ¿Qué es? Voy a transferir $500,000 a una cuenta que abriré específicamente para ti. No es caridad. Es una restitución. Es lo que deberías haber recibido desde el principio, con intereses por los 5 años de sufrimiento. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Además, continuó ella, quiero que dejes de trabajar inmediatamente. Concéntrate solo en recuperar tu salud, hacer los cursos que siempre has querido, reconstruir tu vida. Dorothy, no puedo aceptar tanto dinero. Puedes y lo harás. Su voz no dejaba lugar a discusión. Tony, en los últimos 5 años he dado más de $350,000 a tu familia basándome en mentiras. $500,000 para ti, basándome en la verdad,
es lo mínimo que puedo hacer. ¿Y Jennifer? Dorothy guardó los papeles en la carpeta con movimientos precisos. Jennifer y Brad han aprendido a vivir con dinero robado durante 5 años. Ahora aprenderán a vivir sin él. Pero hay algo más importante, dijo ella, mirándome directamente a los ojos. Necesito que me digas exactamente qué quieres hacer con esta información. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Durante 3 días había sentido ira, traición, incredulidad. Pero ahora, con el alcance completo de la mentira revelado, sentí que algo diferente se solidificaba dentro de mí. Quiero que sientan exactamente lo que me hicieron sentir, dije lentamente. Quiero que experimenten la desesperación de no saber cómo van a pagar las facturas. Quiero que sientan la humillación de tener que suplicar por ayuda y ser rechazados. Dorothy asintió con aprobación. ¿Y Brad? Pensé en mi cuñado por un momento. Brad necesita ayuda de verdad. No dinero para seguir invirtiendo de forma arriesgada, sino tratamiento de verdad. Pero no es mi responsabilidad salvarlo mientras yo me ahogo. Perfecto. Entonces hagamos lo siguiente. Dorothy esbozó un plan que era a la vez simple y devastador. En primer lugar, cortaría por completo el apoyo financiero a Jennifer. Segundo, se aseguraría de que toda la familia extendida supiera exactamente por qué estaba retirando su apoyo. Tercero, transferiría todas las propiedades e inversiones que Jennifer esperaba heredar a una fundación a mi nombre. Pero lo más importante, dijo ella, mirándome a los ojos, es que prosperes. Que te recuperes, tengas éxito y seas feliz. La mejor venganza es vivir bien. Cuando salimos del restaurante 2 horas más tarde, tenía un plan completo y los recursos para llevarlo a cabo. Y lo más importante, contaba con el apoyo y la aprobación de alguien que realmente se preocupaba por mí. De vuelta en la ciudad, Dorothy hizo un último comentario. Tony, Jennifer intentará todo para convencerte de que intercedas por ella. Ella apelará a la culpa, al amor del matrimonio, a la responsabilidad familiar. ¿Estás preparado para eso? Miré por la ventana del coche, viendo las montañas de Colorado elevarse majestuosamente contra el cielo azul. Durante 5 años había contemplado esas mismas montañas mientras conducía hacia trabajos que me dejaban exhausto, preguntándome por qué mi familia no se preocupaba lo suficiente como para ayudarme. Ahora sabía que les importaba lo suficiente como para robarme. Estoy preparado, dije. Y por primera vez en años, realmente creí en mis propias palabras. Porque la guerra apenas estaba comenzando. Y esta vez, tenía las armas adecuadas para ganar. La primera bomba estalló el lunes por la mañana. Dorothy llamó a Jennifer para pedirle que se reunieran en el banco para revisar algunas inversiones, como dijo con naturalidad. Mientras tanto, por primera vez en 5 años, no tenía prisa por llegar al trabajo. La sensación era extraña, casi irreal. A las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Ya está hecho, dijo Dorothy simplemente. He cerrado todas las cuentas, cancelado todas las transferencias automáticas. Jennifer se puso pálida cuando le mostré los extractos. 2 horas más tarde, mi teléfono explotó. Jennifer, Tony, tu suegra se ha vuelto loca. Tienes que hablar con ella. Brad, tío, Dorothy lo ha cortado todo. No podemos pagar ni las facturas básicas. Las ignoré a todas. El martes, Dorothy ejecutó la segunda fase. Le contó a toda la familia exactamente lo que me habían hecho. Mi teléfono no paraba de sonar. Tía Carol, $356,000. Tony, ¿cómo has sobrevivido? Se lo expliqué brevemente. Cuando terminé, ella estaba furiosa. Voy a hablar con Jennifer. Esto es imperdonable. La historia se extendió como la pólvora. Cada llamada de familiares indignados era una fuente más de apoyo que Jennifer perdía para siempre. La explosión real ocurrió el viernes. Jennifer apareció en mi apartamento, desesperada. Tony, tienes que detener esto. No podemos pagar el alquiler sin Dorothy. ¿Cómo te fue en la tienda esta semana?, le pregunté con calma. Ella se puso pálida. ¿Cómo lo has sabido? Jennifer, me mentiste sobre tu exitosa carrera mientras me robabas. Dorothy descubrió que te despidieron de la inmobiliaria hace 18 meses. Puedo conseguir dinero, dijo Jennifer desesperadamente. Tengo algunos ahorros. ¿Ahorros? Me reí con amargura. ¿Te refieres a los $356,000 que me robaron? El enfrentamiento que había imaginado llegó el sábado. Dorothy convocó una reunión en su casa para
aclarar definitivamente la situación financiera. Llegué con una carpeta llena de pruebas. Jennifer y Brad parecían años más viejos. Brad evitaba mi mirada. Bueno, comenzó Dorothy, sacando documentos de la carpeta. He cancelado todo el apoyo financiero. Hoy he venido a formalizar cambios adicionales. Ella puso un documento sobre la mesa. Esta casa se transfiere a Tony. Jennifer se puso pálida. Mamá, no puedes hacer eso. Puedo y lo hago, dijo Dorothy con firmeza. Y hay más. Fue entonces cuando ella reveló el giro que ni siquiera yo esperaba. Tony, dijo Dorothy, hay algo que descubrí ayer que debes saber. Sacó otro conjunto de papeles. Jennifer no solo mintió sobre el trabajo. Ella abrió 3 tarjetas de crédito a tu nombre en los últimos 2 años. Se me heló la sangre. ¿Qué? $78,000 en deudas que no sabías que existían. Todas ellas utilizadas para cubrir sus gastos personales y más deudas de Brad. Jennifer se levantó, temblando. Tony, iba a contártelo. ¿Cuándo? Grité, perdiendo por fin la compostura. ¿Cuándo embargaran la casa? Cuando vinieran a arrestarme por deudas que yo no tenía. Hay más, dijo Dorothy, con voz peligrosamente tranquila. Jennifer, cuéntale a tu marido el préstamo de $40,000 que pediste la semana pasada utilizando la casa como garantía. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué préstamo? Pregunté, con una voz extrañamente tranquila. Yo pensé que podríamos resolverlo todo. Comenzó a llorar Jennifer. Dorothy puso el último documento sobre la mesa. Este es el contrato del préstamo. Jennifer utilizó datos falsos sobre sus ingresos y puso su casa como garantía. El pago vence en 30 días. Era como ver un edificio derrumbarse. No solo me habían robado $356,000, sino que habían creado una deuda de $118,000 a mi nombre y habían hipotecado nuestra casa. Jennifer, dije, levantándome lentamente, has destruido nuestra vida financiera por completo. Tony, podemos resolver esto juntos. ¿Juntos? La miré. Durante 5 años has mentido, robado y me has hecho trabajar 60 horas a la semana pensando que no teníamos dinero. Ahora descubro que no solo te has gastado mi dinero, sino que me has endeudado en $118,000 que ni siquiera sabía que existían. Dorothy se acercó a mí. Tony, ya he hablado con mis abogados. Podemos anular el préstamo por fraude y transferir todas las deudas a Jennifer. No serás responsable de nada de lo que ella haya hecho sin tu conocimiento. ¿Y nuestra casa? Ya está transferida a tu nombre. Jennifer no tenía derecho legal a utilizarla como garantía. Jennifer se dejó caer en una silla, sollozando. Tony, llevamos 5 años casados. Y durante 5 años me has robado, mentido y endeudado en secreto. Cogí las llaves que Dorothy me había dado. Tienes 30 días para salir de la casa. Tony, por favor. La respuesta es no. Me dirigí hacia la puerta. Durante años te he suplicado ayuda y me has dicho que buscara un tercer trabajo. Ahora pueden suplicarle a otra persona. Salí de la casa y respiré el aire libre de alguien que finalmente tenía el control de su propia vida. Pero mientras caminaba hacia el coche de Dorothy, una última pregunta martilleaba en mi cabeza. Si Jennifer había sido capaz de crear una deuda secreta de $118,000, ¿qué otras bombas de relojería había aún ocultas? La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba. Y sería la revelación más devastadora de todas. 6 meses después, estaba sentado en la oficina del nuevo estudio de arquitectura que Dorothy me ayudó a abrir, revisando los documentos finales de mi nueva vida. Las consecuencias para Jennifer llegaron como un tsunami. Sin el apoyo de Dorothy, ella tuvo que declararse en bancarrota personal cuando los acreedores descubrieron las deudas fraudulentas. El préstamo de $40,000 fue cancelado por fraude, pero las deudas de las tarjetas de crédito quedaron a su nombre. Brad finalmente tocó fondo. Sin dinero constante para financiar sus arriesgadas inversiones, perdió su apartamento y tuvo que mudarse a una habitación alquilada. La última vez que supe de él, estaba trabajando a tiempo parcial en un taller mecánico, tratando de reunir dinero para pagar un tratamiento real para su adicción al juego. Jennifer intentó llamarme 63 veces en las primeras 2 semanas. Bloqueé el número después del 10º mensaje pidiendo una segunda oportunidad. ¿Cómo te sientes con todo esto?, me preguntó mi nuevo terapeuta, el Dr. Martínez, durante una de nuestras sesiones semanales. Aliviado, respondí con sinceridad.
Por primera vez en 5 años, no siento que llevo el peso del mundo sobre mis hombros. Y era cierto. Con el apoyo de Dorothy, había dejado ambos trabajos y me había dedicado por completo a reconstruir mi carrera como arquitecto. Mi salud se había recuperado, había ganado peso y músculo, y por primera vez desde los 25 años, parecía alguien de mi edad. La semana pasada, Jennifer me llamó desde un número desconocido por primera vez en meses. Tony, tu padre está en el hospital. Ha sufrido un colapso nervioso por el estrés financiero. ¿Podrías ayudarnos con los gastos médicos? La ironía era amarga. Habían gastado $356,000 en mentiras y ahora pedían ayuda para una emergencia real. Jennifer, le dije con calma, ¿te acuerdas de cuando te rogué que me ayudaras porque me estaba muriendo de hambre? Me dijiste que buscara un tercer trabajo. Tony, por favor. La respuesta es no. Buena suerte. Colgué y bloqueé el nuevo número. Dorothy empezó a visitarme todas las semanas, siempre con historias sobre cómo estaba reaccionando nuestra familia extendida ante la situación. La tía Carol quiere saber si irás a su barbacoa de verano, me dijo durante nuestro almuerzo del domingo. Dijo que tú siempre eres bienvenido, pero Jennifer no. Nos reímos juntos. A sus 73 años, Dorothy se había convertido no solo en mi benefactora financiera, sino en mi mentora en la vida. Tony, dijo ella, poniéndose seria, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. No solo por cómo has manejado esta situación, sino por la persona en la que te has convertido durante todo este proceso. Gracias, Dorothy, por todo. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, preguntó, sonriendo. Podrías haber usado ese dinero para vengarte cruelmente. Podría haber humillado a Jennifer públicamente o arruinado su vida por placer. Pero simplemente le retiraste el apoyo que no merecía y la dejaste afrontar las consecuencias naturales de sus actos. Tenía razón. Podría haber hecho cosas mucho peores. Podría haber expuesto públicamente todas las mentiras. Podría haberla demandado por fraude. Podría haberle hecho la vida imposible. En cambio, simplemente dejé de ser su víctima. Hoy, mientras me preparo para abrir mi segunda sucursal, sé exactamente quién soy y lo que valgo. 5 años, trabajando 60 horas a la semana, me han enseñado a ser resistente. Descubrir la traición de Jennifer me enseñó la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación. La verdadera transformación se produjo dentro de mí. Aprendí que merezco ser tratado con respeto, que no soy responsable de salvar a personas que no quieren ser salvadas y que, a veces, la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos. Dorothy, el Dr. Martínez, mi nuevo socio comercial James, mis clientes que se han convertido en amigos. Estas son las personas que me apoyan, me respetan y creen en mi potencial. La semana pasada recibí una carta de Jennifer. Era la primera comunicación real en meses. Tony, sé que no merezco tu perdón. Sé que desperdicié oportunidades que tú nunca tuviste. Quiero que sepas que estoy en terapia por primera vez en mi vida. No te pido dinero ni perdón. Solo quería que supieras que por fin he entendido lo que te hice, y lo siento mucho. Guardé la carta en un cajón. Quizás algún día le responda. Quizás no. El perdón es algo que se da cuando se está listo, no cuando alguien lo pide. Si esta historia de superación y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal porque tenemos decenas de historias sobre personas que se negaron a aceptar injusticias y lucharon por recuperar sus vidas. Hoy, 3 años después de aquel almuerzo de domingo que lo cambió todo, abro mi segundo estudio de arquitectura. Dorothy estará allí entre el público, junto al Dr. Martínez y James. Jennifer no estará. Tampoco Brad. Y, por primera vez, eso no duele. Porque he descubierto que no necesito la aprobación de quienes me hicieron daño para validar mi éxito. La mejor venganza, al fin y al cabo, fue simplemente vivir bien.